Después de una agonía indescriptible, Jesús expiró en la cruz, entregando su último aliento. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y un profundo silencio cubrió la escena. Mientras su cuerpo yacía inerte, su espíritu comenzó su descenso hacia el Seol, el lugar de los muertos, un reino oscuro y apartado donde las almas descansaban hasta la redención final. Allí, la misión de Jesús no era solo descansar, sino liberar a aquellos atrapados en el limbo de la muerte. Cuando Jesús descendió al Seol, sus pasos eran firmes. No como un alma perdida, sino como el Salvador con una misión clara. A medida que avanzaba por la oscuridad de ese reino, las almas de los justos, aquellos que habían muerto antes de él, comenzaron a percibir su presencia. Se sorprendieron, pues sabían que su tiempo de espera había llegado a su fin. Las puertas del Seol comenzaron a crujir, resonando con una esperanza nueva, desconocida hasta entonces. Entre las almas de los justos se encontraba Adán, el primer hombre, quien vio a Jesús y comprendió inmediatamente el significado de su presencia. La tristeza y la espera que había sentido durante siglos se desvanecieron al ver al Mesías, aquel que había venido para restaurar lo que se perdió en el Edén. La luz de Jesús llenó el Seol, haciendo que las sombras se disiparan, y un murmullo de asombro y reverencia comenzó a esparcirse entre las almas. Abraham, el patriarca de la fe, se encontraba entre las almas, esperando ansiosamente la llegada del Redentor. Al ver a Jesús, un brillo de reconocimiento llenó su corazón. Recordó la promesa de Dios de que a través de su descendencia, todas las naciones serían bendecidas, y entendió que esa promesa se cumplía ante él. La fe que había demostrado al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac ahora tenía su culminación en la figura de Jesús, quien traía la salvación no solo a Israel, sino a todo el mundo. El rey David, de rodillas en el Seol, también vio a Jesús. David había sido un hombre conforme al corazón de Dios, y al igual que Abraham, había recibido promesas divinas que ahora veían su cumplimiento. David había cantado sobre el Mesías en los Salmos, y ahora, al tener al mismo Mesías frente a él, su corazón se desbordó de gratitud. Reconoció a Jesús como el hijo de su linaje, el Rey eterno que finalmente traería paz y justicia. Moisés, el líder y liberador de Israel, observó a Jesús en silencio, sabiendo que la ley que él había recibido en el monte Sinaí no era más que un preludio a la gracia que ahora se ofrecía al mundo. Moisés había visto la gloria de Dios en la zarza ardiente, pero ahora, frente a la luz de Jesús, entendió que la verdadera redención de la humanidad no llegaba a través de la ley, sino a través del sacrificio del Cordero de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías y Elías, se encontraban también entre las almas del Seol. Ellos habían hablado de la venida del Mesías, de aquel que traería salvación a la humanidad. Al ver a Jesús, sus palabras finalmente cobraron vida. Sabían que la esperanza que habían predicado durante generaciones se había cumplido. A través de él, la salvación estaba al alcance de todos. Pero no todas las presencias en el Seol eran benignas. Los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios y fueron desterrados del cielo, también estaban atrapados en ese reino sombrío. Mientras Jesús descendía, estos ángeles caídos, liderados por Lucifer, observaban con desesperación. Sabían que su tiempo estaba a punto de llegar a su fin. Jesús no solo había venido a liberar a los justos, sino también a enfrentarse a las fuerzas del mal. La confrontación entre Jesús y los ángeles caídos era inevitable. Con una mirada llena de poder divino, Jesús les mostró que su reinado no era de este mundo, y que su sacrificio había derrotado todo mal. Los ángeles caídos, al sentir la presencia de la luz de Jesús, cayeron ante él, incapaces de resistir su majestad. Jesús los venció con su simple presencia, y su victoria en el Seol comenzaba a ser anunciada. Las almas de los justos que habían esperado en el Seol por tanto tiempo, ahora sentían una paz profunda al ver a Jesús. Adán, Abraham, Moisés, David, y todos aquellos que habían aguardado la promesa, sabían que su espera había valido la pena. El tiempo ya no parecía importarles,
pues la salvación había llegado. A pesar de la oscuridad que los rodeaba, un aire fresco de esperanza comenzó a llenar el Seol. Adán, el primer hombre creado, fue el primero en acercarse a Jesús. Su rostro se iluminó con el reconocimiento de aquel que había prometido redimirlo. Eva, al ver a Jesús, entendió que la caída del hombre no había sido el fin, sino solo el principio del plan divino para salvar a la humanidad. Los dos, que habían sido los primeros en caer, ahora se encontraban con el Salvador que había venido a levantar a todos los hombres. A medida que Jesús continuaba su descenso, las puertas del Seol comenzaron a abrirse. Los justos, que habían esperado pacientemente, ahora podían ver la luz de la vida eterna ante ellos. Jesús les ofreció la promesa de que su sacrificio no solo los liberaría del Seol, sino que les otorgaría la oportunidad de vivir en la gloria de Dios por siempre. Las almas de los justos comenzaron a levantarse, preparándose para salir del reino de la muerte. En el Seol también se encontraban aquellos que habían muerto por su fe, los mártires que habían dado sus vidas por Cristo. Al ver a Jesús, sus corazones se llenaron de paz. Ellos habían sufrido en la tierra, pero ahora experimentaban la justicia de Dios. Jesús les dio la bienvenida, mostrándoles que su sacrificio no fue en vano, sino que sus nombres serían recordados por siempre. Con el poder de Dios, Jesús comenzó a juzgar a los habitantes del Seol. Cada alma que había estado atrapada en ese lugar ahora debía enfrentar su destino eterno. Los justos, aquellos que habían seguido la voluntad de Dios, fueron guiados a la luz, mientras que aquellos que se habían apartado de su camino enfrentaron la oscuridad eterna. Jesús, como juez y salvador, ofreció a todos una oportunidad para la redención, pero no todos la aceptaron. Elías, el profeta que ascendió al cielo en un torbellino de fuego, ahora se encontraba en el Seol, observando a Jesús. Con gran reverencia, Elías entendió que el Mesías, al que había anticipado en sus profecías, estaba frente a él. Jesús no solo cumplía la palabra de los profetas, sino que traía consigo la redención prometida. La luz de su presencia iluminó todo el Seol, como una antorcha encendida que se enfrenta a las tinieblas. Los santos del Antiguo Testamento, que habían vivido fielmente y guardado la fe, comenzaron a comprender finalmente el propósito de su sufrimiento y sacrificio. Entre ellos estaban figuras como Noé, José y Daniel. Mientras observaban a Jesús, una nueva esperanza brotó en sus corazones, pues sabían que ahora, gracias a su sacrificio, podrían alcanzar la paz eterna y ser parte del reino celestial que él prometía. A medida que Jesús avanzaba por el Seol, cada paso que daba anunciaba la victoria sobre la muerte. Los justos se levantaban con renovada esperanza, mientras que las fuerzas del mal comenzaban a perder su poder. El Seol, un lugar de sombras y oscuridad, comenzaba a transformarse en un campo de luz y gloria. Jesús no solo estaba descendiendo, sino reclamando lo que por derecho le pertenecía, la autoridad sobre la muerte y el pecado. Cuando Jesús se acercó a los patriarcas, Adán, Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes, todos se levantaron y le rindieron homenaje. Ellos habían vivido en fe, esperando la venida del Mesías, y ahora veían en él la culminación de sus esperanzas. Jesús, con una sonrisa de amor, los saludó y les ofreció la salvación que había traído, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. David, el rey elegido por Dios, se acercó a Jesús, reconociéndolo no solo como el Mesías, sino como su descendiente y el Rey eterno. La promesa que Dios le hizo a David de que su trono sería eterno ahora se cumplía. Jesús, el descendiente de David, se estaba levantando para reinar por siempre. David se postró ante él, entendiendo que la eternidad que había sido prometida a su linaje comenzaba a manifestarse en Jesús. Jesús comenzó a liberar las almas de los justos del Seol. Al hacerlo, las cadenas que los habían mantenido cautivos durante tanto tiempo se rompieron, y las puertas del reino de la muerte fueron cerradas para siempre. Las almas, ahora purificadas, ascendieron al cielo con alegría, hacia el lugar que les había sido prometido. Jesús les abrió el camino hacia la eternidad, y nada ni nadie podría cerrar esa puerta nunca más.
Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle like, compartir este contenido con tus seres queridos y suscribirte a Historias de Fe para más relatos bíblicos llenos de esperanza. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga.